Esto es para vos, pelotudo, gobernador de la provincia de Buenos Aires, que hablás de la mano visible del Estado. Vos y la concha de tu madre. Kicillof dijo ayer que vos le robaste 1 hora de clase a los chicos. Eso es mentira, porque el dinero es fungible y él en lugar de gastar, de poner tanta plata, por ejemplo, en C5N, podría usarla para pagar sueldos. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que por más plata que le des vos a Kicillof, lo va a hacer mal porque es un inútil. Porque hace todo mal. Tuvo el mejor contexto internacional de la historia, siendo ministro de Economía, y la chocó. 2,5 billones de pesos. O sea, tienen un descontrol de los números. ¿Pero qué quieren? Si, digamos, el soviético suma con dificultad, no puede sumar ni con un ábaco. Si me corren un poco, creo que hasta tiene dificultades para hacer un cero con un vaso. Es más, uno se preguntaría, ¿cómo se pueden juntar estos 2,5 billones? Bueno, solamente tiene dos opciones. O asfixian a la gente de trabajo con aún más impuestos, o lo pagan aún más deuda, que no es otra cosa que impuestos futuros, que es lo único que se les ocurre. Es decir, nunca se le pasó por la cabeza a este pelotudo bajar el gasto público. ¡Nunca! ¿Kicillof también le pifea en todo? Sí, pero además, o sea, es un ignorante, digamos, motivado. ¿Cómo? Es un ignorante motivado. O sea, es una máquina de hacer macanas, o sea, le ha costado a la Argentina, creo que hicieron el cálculo de todos los errores, cuánto le costó, que son cerca de 50.000 millones de dólares, o sea, con lo cual, digamos, debería llamarse a silencio de por vida, y sin embargo, él es un entusiasta. O sea, con las ideas equivocadas, con lo cual la capacidad de daño que tiene es enorme. ¿Cómo están todos? Esto es Sergo de Derecha y Javier Milei ya te advertía que tener un enano comunista a cargo de cierto poder en el Estado argentino no te iba a salir gratis, iba a tener consecuencias. El lunes 30 de junio se conoció que vamos a tener que entregar, o mejor dicho, el Estado argentino va a tener que entregar el 51% de las acciones de YPF. ¿Qué significa esto? Bueno, me tomé el atrevimiento de armar una línea de tiempo para que lo podamos todos entender. De hecho, hasta a mí me ayuda para poder entenderlo y de paso que te puedas defender cuando un cuca te dice estupideces como por ejemplo que Javier Milei se vende a intereses extranjeros cuando es justamente todo lo contrario. En el primer punto de esta línea de tiempo, en el 2008, el grupo Petersen compró el 25% de las acciones a Repsol. En ese momento Repsol era el accionista mayoritario y adquiere estas acciones, que esto es muy importante para entender lo que va a pasar más adelante en la historia. En mayo del 2012, Cristina, la condenada de Kirchner, expropia 51% de esas acciones que estaban en manos de Repsol. Te recuerdo que Repsol en ese momento tenía el 57% de las acciones, o sea, era el socio mayoritario, y se termina quedando solamente con un 6%. Esto siempre te voy a hablar en números aproximados para tratar de dejarlo lo más claro y que se pueda entender posible. El grupo Peterson tenía entonces un 25% y los accionistas minoritarios, el mercado, donde también podrías entrar vos si habías comprado alguna acción de YPF, era de un 17%. La expropiación fue del 51% y esto se lo quita a Repsol. En ese momento tenías como viceministro de Economía al retarambana de Kicillof, quien actuaba de alguna manera como consejero de Cristina, así que te podés imaginar lo que podíamos obtener como resultado. ¿Quién era el ministro de Economía de ese momento? ¿Te acordás de Lorenzino? Es ese tipo que se quería rajar a la mierda cuando le preguntaban cuál era la inflación. How much is inflation in Argentina at this moment? Creo que es un... ¿Puedo acordar esto? Me quiero ir. Repsol dice que la empresa YPF en su totalidad valía 19.000 millones de dólares. Un número que era un poco agrandado, porque realmente el valor de la empresa YPF en ese momento se calculaba que era 10.000 millones de dólares. Pero bueno, si iba a vender las acciones, que era más o menos la mitad del valor de la empresa, entonces, según palabra de Repsol en ese momento, todo se hubiese resuelto con 9.000 millones de dólares. No se resuelve de esa manera y ahí entonces es cuando comienza la discusión. En 2014, Kicillof acuerda pagarle a YPF 5.000 millones de dólares. Recordá que en ese momento Kicillof era parte del directorio, o sea, se hizo parte del directorio de YPF que
fue desde junio de 2012 a diciembre de 2015. O sea, justo después que se expropia YPF, Kicillof se hace miembro del directorio para tener los dos lados del mostrador de alguna manera. Entonces le entrega estos 5.000 millones de dólares diciendo que, bueno, en el momento que se expropió la empresa valía 10.000 millones de dólares. De ahí es que la mitad son 5.000 millones de dólares. Pero la verdad que ya en ese momento, como la empresa se había desvalorizado, es que valía la mitad realmente la empresa. O sea, la empresa valía 5.000 millones de dólares. O sea que Kicillof en ese momento paga la totalidad de lo que valía la empresa. Así como se devaluó la empresa, también se devaluó para los accionistas minoritarios. Esto quiere decir que si vos tenías algo de acciones en YPF, porque por ejemplo, no sé, estabas tratando de hacer valer tus ahorros, de que no se devalúen con el tiempo y capaz que compraste algunas acciones, tus acciones también perdieron la mitad del valor, así que Kicillof ya te estaba cagando desde ese momento. Claramente, si vos tenés una empresa que sabes que en cualquier momento te la puede expropiar el Estado, que tus acciones en cualquier momento pueden valer nada y ser dictaminada a dedo el valor de la empresa, esto hace que el valor de la misma caiga. En este caso YPF valía 5.000 millones y ya vos pagaste 5.000 millones de dólares. 2015. Empieza el juicio en Estados Unidos y una empresa inglesa con sede en Barcelona y Australia, denominada Burford, compra los derechos a este grupo Peterson para luego poder litigar. Porque Burford sabía que iba a poder ganar el juicio si los demandaba, ya que el Estado argentino expropió por un 51% a Repsol sin hacer una oferta pública al resto de los accionistas, como lo indica la ley argentina cuando se expropia una empresa. Claramente los iba a ganar. Ellos compraron los derechos por 70 millones de dólares al grupo Peterson y terminarán recibiendo 16.000 millones de dólares más intereses. Como para que te des una idea, incrementaron esa inversión inicial, que sabían que iban a ganar claramente, por 22.757%. Y eso sin tener en cuenta los intereses. Así que para ellos fue un negoción. Y la culpa no es de ellos, claramente. Ellos vieron el negocio, se metieron y sabían que iban a ganar. El tema es que tenés al tarado de Kicillof jugando a expropiar como Chávez y haciéndolo de la peor manera posible, porque de última lo hubieses hecho bien, lo cual yo no estoy a favor de que expropies la empresa, pero lo hubieses hecho como correspondía, según la ley. No porque apareció petróleo en Vaca Muerta, sino que la vaca estaba muerta antes de que Cristina recuperara YPF. Pero como el tipo no sabe diferenciar ni siquiera del zapato izquierdo del zapato derecho, te darás cuenta que mucho menos va a saber siquiera hacer lo que más le gusta hacer ellos, que es expropiar. En el 2023, la jueza Presca de Estados Unidos responsabiliza al Estado argentino por la situación y manda indemnizar por 16.000 millones de dólares. Y esto pasa en la era de Alberto Fernández, así que no podés justificar absolutamente nada con que tenga alguna culpa Javier Milei. Por supuesto, el Estado no paga, así que desde el momento que no se pagó hasta ahora se estarán agregando intereses a esa deuda, o probablemente se llegue a algún acuerdo más adelante, que esperemos que así sea, pero por el momento es esta la suma más los intereses que va a tener que pagar el Estado argentino. Por eso quiero repetir que sos vos quien va a tener que pagar este número. Y por último, en el 2025, más precisamente el 30 de junio, la jueza le ordena al Estado argentino entregar el 51% de las acciones que estaban en su poder al Estado argentino. Finalmente, no solo que pagamos 5.000 millones de dólares por la mitad de una empresa que valía en total 5.000 millones de dólares, sino que además vamos a tener que pagar por esa jugarreta 16.000 millones de dólares por el juicio en Estados Unidos, a lo cual además le tenés que agregar intereses, o sea, un total de 21.000 millones de dólares más sus intereses, y encima no nos quedamos con absolutamente nada de la empresa, un 0%.
10% de las acciones. Y eso no lo va a pagar el comunista de la provincia de Buenos Aires, lo vas a pagar vos de tu bolsillo. Y todo gracias al pelotudo de Kicillof. Deberá pagar de su bolsillo por mala praxis o simplemente por tener un sesgo ideológico que va en contra de la sociedad argentina. Por seguro te puedo decir que preso no va a ir, quizás tenga algún tipo de condena civil por saltarse la ley o algo por el estilo, no creo que realmente pase demasiado, pero si es así realmente también tendrían que ser culpables a los senadores y diputados que votaron a favor de expropiar YPF y que festejaron la expropiación como si fuera un partido de fútbol. Milei ya apeló el fallo y dejó esta declaración en sus redes sociales. Nos acabamos de enterar que la jueza Presca falló contra el Estado argentino en el caso de la expropiación de YPF. Independientemente de la cuestión de fondo, haber llegado a esta situación del país es responsabilidad directa del inútil soviético de Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía durante la segunda presidencia de la condenada CFK. Lamentablemente no le alcanzó con arruinar la economía argentina, así que ahora se está encargando de destruir la provincia de Buenos Aires. Al margen de la imbecilidad de Kicillof y todos los que nos gobernaron antes, sepan todos los argentinos que vamos a apelar este fallo en todas las instancias que corresponda para defender los intereses nacionales. Pasaron más de 10 años y los argentinos seguimos sufriendo las consecuencias del peor gobierno de la historia argentina. Postdata, yo avisé que el soviético es un pelotudo. ¿Te gustó este video? ¿Estás tranquilo porque no tenías dinero para comprar acciones de YPF antes del 2012? Dale me gusta, deja tu comentario y no te creas que zafaste, que vas a tener que trabajar horas extras para pagar los sueños húmedos del comunista Axel Mogolikov. Aquellos que murieron por el coronavirus perdieron en promedio 11 años de vida.